Salmo 119, versículos 17 al 24. Dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Nuevamente, versículo 17. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios, aunque los príncipes se sientan y hablen contra mí. Tu siervo medita en tus estatutos, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Me impacta el versículo 19 que dice, peregrino soy en la tierra, ¿no? No escondas de mí tus mandamientos, que es lo que más, uno siendo peregrino tiene uno que buscar más, ¿no? Los mandamientos de Dios. Amén. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti, al trono de gracia, al trono de misericordia, de bondad para con nosotros. Hoy nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado. Y si no nos acercamos de esta manera, Señor, te pedimos que quebrantes nuestro corazón, te pedimos que nuestro corazón tenga la actitud correcta frente a ti, Dios, para acercarnos y buscarte en tu palabra, buscarte en oración, Señor. Poder descansar en tu presencia, poder colocar mis cargas en tu presencia, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que tu mano sea sobre nosotros. Danos sabiduría para dar los pasos que son tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. No según lo que nosotros queramos, Señor, o creemos que son bien para nosotros, sino que queremos dar los pasos según tu voluntad, Señor, según lo que tú deseas, lo que tú ves en nosotros, Señor. Ordena nuestros pasos, Señor, por favor. Hoy te lo suplicamos, Dios, porque nos cuesta, Señor, nos cuesta dar los pasos en tus caminos, sobre tus caminos y sobre tus mandamientos, Señor. Queremos dar nuestros propios pasos, Señor. Queremos crear nuestros propios caminos, Señor. Y te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos. Perdona la rebeldía, Señor. Perdónanos porque nos cuesta someter nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Perdónanos porque aún creemos que nos estamos acercando a un rey, Señor. Pero realmente nosotros queremos es complacer los deseos que hay en el interior nuestro, Señor. Y creemos que nosotros somos los reyes. Que nosotros somos los que gobernamos nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque cuando hacemos esto, Señor, no estamos alabando al Rey. Te pedimos que hoy nos enseñes, Señor, a acercarnos a nuestro Rey, a nuestro único Rey y Salvador, con la actitud humilde de un siervo, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos a ser humildes. Perdona lo que nuestro obstinado corazón guarda, Señor, muy en el interior nuestro, Señor. Solo tú y yo lo sabemos. Perdóname, Señor, perdónanos.
Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Dios, ayúdanos a ordenar nuestros pasos. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a la tuya, Jesús. Nuestros deseos a los tuyos, Señor. Nuestra libertad a la tuya, Jesús. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la alabanza, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú tocando a la comunidad latina en este lugar de los Estados Unidos, Señor. Que tu evangelio sea predicado, Señor, en verdad a cada corazón, Señor, y que sea quebrantando cada vida, cada corazón, Señor, que necesite el evangelio llegue, Señor, a estas vidas. Te lo pedimos, Dios. Levanta la iglesia, fortalece la iglesia, sostén los brazos de la iglesia, Señor. Sostén los brazos de los pastores, del pastor Errol, pastor Jim. Te pido, Dios, que los fortalezcas, porque no es un trabajo fácil, Señor. No es un camino fácil en la fe, no es fácil, Señor, pero tú nos fortaleces y nos ayudas. Fortalécelos, Señor, ayúdalos. Que día a día ellos estén creciendo en tu palabra y en tu presencia para poder guiar a tu pueblo, Señor, para poder guiar tu iglesia, Jesús. Te damos gracias por tu palabra en el día de hoy. Háblanos, que nuestros corazones estén atentos, abiertos, dispuestos, humildes, con la actitud correcta de recibir tu palabra, Señor, y aprender y crecer para ti. Y usa mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hace 8 días teníamos el estudio en el libro de Marcos, ¿sí recuerdan? Y estudiábamos, para hacer un recuerdo, estudiábamos la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y podíamos ver y entender cómo el Señor voluntariamente, Jesucristo voluntariamente abrazó la cruz por nosotros, ¿sí? Él se despojó de su trono, de su reino, y vino aquí a la tierra y decidió abrazar y entronar su vida en una cruz. Y era impactante poder entender cómo la vida de Cristo y la crucifixión de Cristo no solamente queda como una historia, ¿sí? que la recordamos cada Semana Santa, sino que tiene que impactar nuestras vidas a diario, ¿sí? Y es un texto que tenemos que leer a diario, pienso yo. Hoy estaremos en el Evangelio de Mateo y vamos a cambiar a Mateo, capítulo 21, versículo del 1 al 11. Como mencionábamos la semana pasada, estamos viendo específicamente 3 eventos desde ahora y el domingo de Pascua, ¿no? que inicia hoy, ¿no? El domingo de Ramos, empezando por la muerte de Cristo, que fue lo que vimos hace 8 días, la entrada triunfal, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y la resurrección de Cristo, que es de hoy en 8. Hoy es Domingo de Ramos, el día en que Jesús entró a Jerusalén entre gritos de Hosana. No sé si recuerdan, si han leído este pasaje, y fue aclamado como el Hijo de David, el Rey de Israel, ¿sí? Y el pueblo renunció, cortó ramas de palma en ese entonces cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. Yo quiero que ustedes como que en su mente hagan un poco esas imágenes, ¿no? esa escena en que la gente colocaba ramas de palmas para dar la bienvenida a su rey elegido. Y sabemos que más tarde en la semana, después de esto, en unos pocos días,
la coronación de Jesús precisamente no iba a ser como un rey, sino que iba a ser coronado con espinas, iba a ser entronado no en una silla de rey, sino que iba a ser entronado en una cruz, ¿no? Entonces, son escenas que cambiaron drásticamente. La semana comenzó de una manera muy diferente a cómo terminó. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vayan, no se me desconcentren, sino que tengan en su mente esas escenas a medida que vamos estudiándolas. Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Mateo 21, del 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Perdón. Dice así, la entrada triunfal. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Amén. ¿Listo? Como pueden ver, es la entrada triunfal de un rey, ¿sí? Y cuando Jesús entró en Jerusalén, como pudieron notar de las escrituras, toda la ciudad se estremeció y se preguntaban quién es, ¿sí? ¿Quién es este? Y la gente respondió, este es Jesús. Entonces lo que queremos ver claramente, empezando acá, es que Jesús entró en Jerusalén como un rey, ¿sí? Cada acción que Jesús toma es muy deliberada, cada acción es también muy simbólica y cada una de ellas es entendida muy claramente por los judíos. Y basándonos en todo lo que Jesús está haciendo y en las respuestas de los que están con él, no puede haber duda que están proclamando claramente que Jesús de Nazaret es el tan esperado rey del pueblo de Dios. La gente en ese momento estaba en un éxtasis, ¿sí? Estaban emocionados, muy emocionados, porque estaban recibiendo por fin a su tan anhelado rey, ¿sí? Cuando se les presenta esto, se debe tomar la decisión acerca de Jesús. Y es lo que pasa con nuestras vidas, ¿no? Es lo mismo que pasa el día de hoy. ¿Aceptaré a Jesús como un rey? ¿Sí? ¿Me someteré a Jesús y a su gobierno sobre mi vida? ¿Lo recibiré con alegría y con gozo? En ese momento ahí las multitudes que habla la Biblia decían que empezaron a alabarle, a gritarle, ¿sí? A clamarle a él como un rey, recibiéndolo como un rey. Entonces, cuando se presenta la elección, es posible que muchos de nosotros también nos sintamos conmocionados, quizás nos preguntemos, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Cómo va a cambiar esto en mi vida? Y yo creo que es una pregunta que nos la hacíamos hace 8 días, ¿cierto? Cuando estudiábamos la crucifixión y yo les preguntaba a algunos de ustedes, para ustedes anteriormente, ¿qué significaba
la Semana Santa, por ejemplo. Y muchos de nosotros, y me incluyo, respondíamos que la Semana Santa era como apenas, o sea, solamente era recordar aquellas historias de la Biblia y no más, y no pasaba más allá de recordar historias en la Biblia, ¿sí? Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente esto qué debe hacer en mí? Esta historia, lo que Cristo hizo, ¿qué significa para mi vida? La crucifixión de Cristo, la entrada una semana antes de esa crucifixión, que es lo que estamos leyendo acá, cuando Él entró como un rey y lo recibieron como un rey, ¿cómo va a cambiar mi vida? Entonces, aquí es importante que aún así debemos tomar una posición de un lado o del otro, porque Jesús, o sea la decisión que tú tomes, es entender que Jesús es nuestro rey, ¿sí? O no lo es. Tú decides si Jesús es tu rey o no es tu rey. Y eso es una decisión muy personal, ¿no? Es una decisión muy de tu corazón y solamente tú sabes si Jesús es tu rey o no es tu rey. Hasta este punto Cristo nunca ha sido más claro con los judíos de que Él es su rey. Y vamos a ver esto inmediatamente. Yo quiero que miren las pantallas en los primeros versículos. Versículo 1 al 3. Vamos a señalar que algunas personas ven un milagro en estos eventos. ¿Por qué? Porque Jesús les dice a sus discípulos, vayan y traigan a esta asna y a su potro, o a su pollino también es. Si alguien dice, ¿por qué estás haciendo esto? Sus discípulos deben decir, el Señor lo necesita. Y esta persona milagrosamente entenderá y les dará a los animales, ¿sí? Jesús es el Señor. Y ciertamente puede hacer que eso suceda si Él quiere. Y sucedió como Jesús lo estaba diciendo, ¿no? No es como el día de hoy que voy a ir a mi país y solamente con un mensaje de WhatsApp y un texto a mis hermanos les digo, ténganme listo algo y me lo pueden tener listo, ¿cierto? En ese entonces no había nada de... Pero Jesús es el Señor. Él tiene todo bajo control. Y esto nos deja claro entender a nosotros que así nosotros veamos que el mundo está desboronándose, destruyéndose, Él es el Señor y Él tiene el control de todo. Pero también puede haber planeado esto de antemano, Jesús, ¿no? Juan nos dice que Jesús estuvo en Betania, no lejos de aquí, solo un par de meses antes de esto, cuando resucitó a Lázaro entre los muertos. Juan nos dice que Jesús había estado en Betania, que no era muy lejos de Jerusalén. E incluso en ese momento Jesús sabía que vendría a Jerusalén para la Pascua. Y esa es la fiesta que se estaba celebrando ahora. Jesús sabía que Él iba a dar su vida en la cruz al final de esa semana, ¿no? Y yo pienso que también Jesús quería mostrarle a sus discípulos que Él tenía todo bajo control, que a pesar de que Él iba a abrazar la cruz voluntariamente, Él lo tenía todo controlado. Y así pasa con nuestras vidas, Él tiene todo controlado. Jesús sabe que este es su último viaje a Jerusalén y es obvio que su plan es entrar como un rey, como el rey, sin dejar ninguna duda sobre quién es Él realmente. Entonces aquí debemos entender que Jesús quiere ser visto entrando en la ciudad y va a entrar por la puerta principal. Y Él quiere que todos lo vean montado sobre un asno, ¿sí? Jesús está acercándose a Jerusalén desde Betfagé, que eso lo vemos en el versículo 1. Y esta es una ciudad al este de Jerusalén que está en el Monte de los Olivos. Y el camino de Betfagé conduce directamente a la puerta principal de Jerusalén. Entonces, vemos aquí que Jesús normalmente no era un fanático de los grandes espectáculos y públicos, y a menudo entraba en Jerusalén como una persona más en la multitud. Entraba a pie y no solía entrar por la puerta principal. Pero en esta ocasión, Él no vendrá a pie, sino montado en un burro. Ahora, algunas personas piensan que Jesús escogió el burro para demostrar mansedumbre o pobreza, ¿sí?
Y el burro realmente sí es una humilde bestia de carga. Y Jesús es el siervo sufriente. Y Él está viniendo en humildad para llevar los pecados del mundo. Pero también debemos que entender que el burro es un animal real de los judíos. Era muy normal, muy común que los reyes de Israel y Judá montaban asnos y de hecho fueron puestos en el lomo de uno cuando eran nombrados reyes, ¿sí? Los reyes de Israel eran puestos sobre estos asnos para ser nombrados como reyes. En 2 Samuel 16:12 nos dice que el rey David y su casa montaban asnos. En Primera de Reyes 1:33 dice que Salomón fue montado en el lomo de un asno el día que fue hecho rey de Israel. ¿Sí? Entonces, en aquellos días entrar en Jerusalén en burro era como entrar en Washington, D.C. en la limusina presidencial. ¿Sí? ¿Sí? Es, la diferencia, obviamente, ¿no? Pero en esos tiempos era así, ¿no? Pero realmente Jesucristo lo que también quería mostrar era que Él era ese siervo, ¿sí? Siervo sufriente, porque Él sabía lo que una semana le esperaba, pero Él quería mostrar también la humildad de un rey y el servicio de un rey. Amén. Además de esto, el monte de los olivos, que también lo menciona acá estos versículos, también es muy simbólico porque se predijo que el Mesías se pararía sobre él. En Zacarías 14:4, hablando del Mesías, dice: en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén por el oriente. ¿Sí? Entonces, queremos entender que se está haciendo un anuncio muy claro. Jesús es rey y Jesús nunca ha sido más real que ahora. Versículo 4-5. Seguimos, dice que esto sucedía para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, ¿sí? Y este pasaje bíblico al que se hace referencia es en Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de triunfo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, él es justo y tiene salvación humilde. Tiene salvación humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Bien, entonces, cada judío conocía esta escritura de Zacarías, porque esto era del Antiguo Testamento, y cada judío sabía lo que significaba, pero sin embargo puede notar que hay ciertas omisiones que Mateo ha cometido, ¿sí? Hay ciertas frases claves que Mateo omite, pero los judíos que leyeron esto también lo habían notado. Entonces la pregunta es, ¿por qué? La frase alégrate grandemente, oh hija de Sión, se omite. ¿Por qué? No se regocija la gente que estaba con Jesús. La gente no se estaba regocijando con Jesús. ¿Por qué se dejaría esto fuera? O sea, ¿por qué esta frase se dejaría afuera? ¿Por qué Mateo la dejó afuera? Primero, las personas que estaban con Jesús no eran la hija de Sión, no eran la hija de Jerusalén. Las personas que estaban con Jesús son de Galilea, en la parte norte de Israel. Sión significa Jerusalén, y Jerusalén no se regocija. En cambio, están asustados y conmocionados. Había una conmoción, ¿sí? A veces aquí se dice que las mismas personas que dieron la bienvenida a Jesús como rey, se dieron la vuelta y gritaron, crucifícalo, una semana más tarde, unos días después, perdón. Entonces, este no es el caso acá. La gente que gritaba Hosana vino con él desde Galilea, y la gente que gritaba crucifícalo vivía en Jerusalén. Si piensas en la guerra civil en este país en el siglo XIX, te haces una idea de las diferencias entre el norte y el sur. Jerusalén está en el sur y Galilea está en el norte. Y sería como decir que los yanquis y los confederados eran lo mismo acá en ese país, ¿sí? Entonces, el tiempo de regocijo descrito en Zacarías aún no había llegado. Jesús no va a entrar en Jerusalén ahora para ese tiempo de regocijo. Y Zacarías lo que está hablando aquí, estaba hablando era de la segunda venida de Cristo. Ese es el momento en que incluso los judíos rechazaron a Jesús.
en ese momento. Y se volverán a Él como el Salvador y lo reconocerán como el Señor y Rey. Entonces también aquí vamos a entender, vamos a notar que se omite la frase Él es justo y tiene salvación. ¿Por qué se omite la frase Él es justo y tiene salvación? ¿No viene Jesús a traer salvación acaso? ¿No es la cruz, la justicia y la salvación que tú y yo hemos aprendido en estos pasajes y que Dios trae justicia, salvación de nuestros pecados y que serían puestos sobre Cristo y Él nos salvaría de esto? Entonces, Cristo va a la cruz por nuestra salvación. Y si es justicia de Dios, castigar nuestros pecados. Y es Cristo quien nos salva de estos pecados. Pero eso no es lo que significa la palabra salvación en la parte de Zacarías. Zacarías está de nuevo viendo la segunda venida de Cristo. Está hablando de la salvación en el sentido final. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez. Que por cierto, Él no va a venir, cuando venga por segunda vez, Él no va a venir montado en un asno. Él va a venir como el rey que va a juzgar. En Apocalipsis, si no estoy mal, dice que Él va a venir montado en un caballo blanco a juzgar. Entonces no nos confundamos que en la segunda venida de Cristo Él va a venir igual. La victoria del reino de Dios sobre el mundo entero, ¿sí? No está hablando de la victoria de la cruz, sino del triunfo final del regreso, en el segundo regreso de Cristo. Sabemos que aún está por llegar el día en que Cristo regrese. Las trompetas resonarán, la nube se desplegará como un pergamino, el Señor descenderá, Él vendrá en poder y gloria y todos sabrán quién es el Rey, quién es Cristo. Cuando esto suceda, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa confesión será vida y paz para algunos, ¿sí? Y a los que han confiado en Cristo en esta vida, en este mundo, será vida y paz. Pero será juicio y castigo en el infierno para los que no. Aquellos que no han doblado su rodilla ante ese Jesús, ante ese Rey. Entonces, aquellos de nosotros que somos cristianos, nosotros que somos creyentes, también conocemos la realidad de esto en nuestras propias vidas. Y hermanos, la victoria de Cristo en la cruz se completa en nuestra salvación y está asegurada en la cruz de Cristo. Pero su victoria sobre todo en este mundo es segura también. Y sobre cada pecado que está en nuestras vidas es segura. La salvación de Cristo, la victoria de Cristo sobre el pecado de este mundo y sobre mi pecado. Entonces, muy útil a tener en cuenta en esto. En la muerte de Cristo, Él nos ha liberado de los pecados. En su resurrección nos ha liberado del poder del pecado. Y a su regreso Él nos liberará incluso de la posibilidad de pecar. O sea, cuando Él regrese, Él nos va a liberar incluso de esa posibilidad de pecar. Entonces, no será hasta nuestra muerte o regreso de Cristo que la posibilidad de pecar en nuestras vidas habrá desaparecido por completo. No va a ser solamente hasta ese momento, hasta que llegue la muerte o Cristo venga por segunda vez. Y no será hasta el regreso de Cristo que todo mal se elimine de este mundo. Aquí es cuando la hija de Sión se regocija. Entonces, la conclusión que debemos sacar es que Zacarías tiene dos eventos en mente: la entrada de Cristo en Jerusalén y el futuro regreso de Cristo. Entonces, por lo tanto, Mateo aquí nos aclara que pertenece ¿a cuál evento? Pues a la entrada de Cristo a Jerusalén. Y Zacarías está hablando del segundo regreso de Cristo. En versículos siguientes, versículos 6 al 7, se hablan de dos animales. ¿De qué animales se hablan acá? Muy bien. El asna y el pollino, ¿no? Los discípulos extendieron túnicas, dice que extendieron túnicas sobre ambos animales, pero Jesús solo se sentó, obviamente, sobre uno de ellos.
el pollino, ¿sí? Porque se mencionan dos animales. Y algunas personas preguntan si Jesús se sentó pues, en ambos animales, ¿no? O Jesús se sentó sobre los mantos. Pero Jesús no se sentó sobre ambos animales al mismo tiempo, se sentó sobre los mantos que estaba en el pollino. Las túnicas fueron colocadas sobre ambos animales, pero Jesús se sentó fue sobre el pollino. Ahora de nuevo, aquí vamos a ver cuán claramente los discípulos de Jesús entendieron esta demostración de realeza de Cristo. Cuando extendieron sus ropas, yo creo que tú hagas esa imagen, cuando extendieron sus ropas para que Jesús se sentara en ellas, estaban haciendo exactamente lo que los judíos hicieron por su rey. Era normal quitarse el abrigo para que el rey se sentara en él. Un buen ejemplo de esto está en 2 de Reyes capítulo 9. Dice, cada uno se quitó su manto y lo colocó debajo de Jehú para que se sentaran sobre él. Entonces, cuando los discípulos hicieron esto, la multitud entendió claramente lo que era e hicieron lo mismo, en versículo 8 y 9. En los siguientes versículos, en 8 y 9, los discípulos, la multitud hizo exactamente lo mismo. Entonces, los judíos de la antigüedad, así es como recibían su rey esta ciudad, en su ciudad real. Extendían sus mantos en el suelo frente a él, cortaban ramas de palmas y también las ponían sobre el suelo y gritaban de alegría celebrando Salve Rey. Es lo mismo que tenemos cuando nosotros vemos por televisión los desfiles, ¿no? O la alfombra roja, ¿no han visto por televisión? Esta clase de celebración, de alegría, de gritos. El Salmo 118, 25 al 26 dice, Señor, por favor, sálvanos. Señor, por favor, concédenos el éxito. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor te bendecimos. El Salmo 118 fue entendido por todos los judíos como el Mesías. Hosana, ¿qué significa la palabra Hosana? Significa, por favor, sálvanos. ¿Por favor qué? Sálvanos. Eso significa Hosana. Y esto era lo que la gente gritaba en ese momento. Hosana. Hijo de David significa que estaban llamando al rey. Estaban llamando rey a Jesús. Entonces, de nuevo, se trata de un anuncio muy claro un anuncio muy claro para todos los que le rodeaban en ese momento, y Jerusalén estaba viendo ante sus ojos, aquí tienen a su rey, al tan anhelado rey. ¿Sí? Los sumos sacerdotes y los ancianos después se unieron a la multitud, y pues a mí me impactaba mucho esto porque esto lo tomé de un libro de un artículo que estaba leyendo, y decía que los sumos sacerdotes y los ancianos después se unieron a la multitud que lo trató mal en la cruz, pero ninguno de ellos se unió a la multitud que le rindió honores. ¿Sí? Los que toman a Cristo como rey, de ellos deben poner a sus pies todo lo que tienen. Entonces, yo pensaba, cada vez que nosotros cantamos a nuestro rey, muchas veces se quedan palabras, ¿no? Muchas veces suena bonito, cantamos bonito, oramos bonito, pero no muchas veces ponemos a sus pies todo lo que tenemos. Hosana significa salva ahora, te rogamos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero de cuán escaso valor es el aplauso de la gente. Y nuestros corazones y la multitud es inestable. Se unen al clamor del día, sea hosana o sea crucifícalo, unos días después. Y así es el corazón humano, ¿cierto? Hay inestabilidad en nosotros. Entonces un día estamos gritando, alabando al Señor, diciéndole hosana, pero pueda que con nuestros hechos y con nuestra vida, con nuestro pecado, lo estemos crucificando.
Y a menudo las multitudes parecen aprobar el Evangelio, pero pocos llegan a ser discípulos coherentes. Y muchos de nosotros podemos también vernos así. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, alabar al Señor y decirle hosana, Señor, por favor, sálvanos, si realmente salimos de la iglesia y estamos mostrando que Él no es nuestro rey, que nosotros somos el rey, ¿cierto? Nosotros somos los que nos vemos como reyes, no Jesús. Entonces, cuando las personas que estaban con Jesús y sus discípulos vieron lo que estaba sucediendo, se les presentó una opción: o aceptas a tu rey o lo rechazas. En ese momento lo aceptaron. Entonces, aquí queremos señalar es que esto pues, no es diferente de lo que sucede cuando se escucha el Evangelio. La gente te dice que Jesús es el rey, te están mostrando a Jesús que es el rey, se te están presentando una elección que debes tomar y que tienes que hacer. O aceptas a Jesús como rey o lo rechazas. Es tan simple como eso. ¿Sí? Y de la misma manera, cuando esta multitud entró en Jerusalén, a la gente de allí también se le presentó una opción. Ellos gritaban hosana, pero sabemos cómo terminó esa semana. En el versículo 10 al 11, pasamos acá al 10 al 11, y hasta este punto, un profeta, porque todos empezaban a preguntar quién es este, entonces decían, no, es el profeta Jesús. Y un profeta es lo que muchos creían que Jesús era en ese momento. Y algunos no creían que el Mesías pudiera venir de Galilea. Y Jesús era de Galilea. ¿Sí? Entonces sabían que las escrituras decían que sería de Belén, de la casa y la familia de David. Pensaban que Jesús, por ser de Galilea, no podía ser Mesías. Sin embargo, Cristo nació en Belén, de Judea, y es de la casa y de la línea familiar de David. Él viene de la descendencia del linaje de David. Además de esto, Él es el Hijo de Dios. Entonces, Él siempre ha existido con el Padre y el Espíritu. Él es igual a ellos en todos los sentidos. Y Jesús también ha sido muy claro con los judíos sobre este tema. Y por esa razón, de hecho, los líderes judíos querían matarlo. O sea, esa entrada triunfal para los líderes judíos fue así como decimos, ¿no? Fue la gota que... Entonces Jesús ha respondido claramente a la pregunta de quién es Él. Pero hay algo que ha permitido que otros digan sobre Él. Jesús es el Rey, Jesús es el Mesías. Y Él fue claro con su entrada. Todo lo tenía calculado. Nada fue por el azar, nada fue, como decimos nosotros, de suerte, sino que Él todo lo tenía planeado. Y eso se está proclamando ahora abiertamente. Y el mensaje es muy, muy claro. Es un mensaje que espero que no se hayan perdido hoy, y es que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Entonces, los judíos habían estado conspirando para matar a Jesús. Ellos aquí ya empezaron a maquinar, a planear. No querían hacerlo en la Pascua. Los líderes judíos no querían matar a Jesús en la Pascua, pero sin embargo es precisamente cuando se suponía que iba a suceder. Y Jesús ha forzado sus manos a actuar en cumplimiento a la palabra de Dios. Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo. O sea, yo leyendo esto hoy en la tarde, bueno, y durante toda la semana pensaba en esto. Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus deseos egoístas, ¿no? Nuestros deseos que están arraigados en nuestro corazón. No, Él no es un rey que vino a morir en una cruz para pagar. Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Jesús es ese rey.
para librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes a Él. Eso es todo lo que Jesús quiso hacer. Y ese domingo de Ramos, mucha gente estaba aclamando a Jesús como rey, pero muy pocos querían someterse a su autoridad como rey. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos ahora, una cosa es venir a la iglesia y cantar a Dios y levantar las manos y cantarle a Jesús que Él es maravilloso, o como cantábamos ahora, ¿no? Cuán grande es Dios. Una cosa es esa, pero otra muy diferente es estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, reconociéndolo a Él, solo a Él, como Señor, y reconociéndole a Él como amo, dueño absoluto de nuestras vidas. Eso es muy diferente, ¿cierto? Eso es totalmente diferente. Entonces, si a nosotros se nos diera la oportunidad de ir por el túnel del tiempo, sin tener conocimiento de los evangelios, entonces yo quiero que tú hagas esa película, que tú vas al túnel del tiempo y llegas a ese episodio, tú automáticamente vas a decir, en este momento, a pocas horas, van a coronar un rey, porque ese era el ambiente que estaba aconteciendo en ese momento. O sea, tú vas a decir, no, aquí, ¿cuál crucifixión? Aquí van a coronar un rey, porque la algarabía y los gritos era grande. Sin embargo, es precisamente que cuando se suponía que iba a suceder, Jesús ha forzado sus manos a actuar en cumplimiento a la palabra de Dios. Nuestro Señor obliga a Jerusalén una vez más a considerar quién es Él y aceptarlo como rey. Ellos, sin embargo, están conmocionados en ese momento. Y nosotros nos preguntamos a qué se debe también, ¿no? Pero los judíos en ese momento están bajo el dominio del imperio, ¿qué? Romano. Muy bien. Y tener otro rey que no sea César, pues era una revolución. O sea, era una revolución fija en ese momento. Y si Jesús hubiera querido empezar una revolución, lo hubiera podido empezar. Pero Él iba detrás de una voluntad, la voluntad de su Padre. Y el grupo que proclama a Cristo ha venido del norte, que son los galileos, y los que están en Jerusalén pueden temer una guerra civil. Y la otra posibilidad es que sepan que en algún nivel Jesús significa un cambio para sus vidas y temen lo que pueda suceder. Entonces, para concluir, a mí me gustaría que pensaras en ti mismo, ¿no? Y te hicieras la pregunta, ¿quién es Jesús realmente para ti? Y es la pregunta más importante que tienes que responder en tu vida. Porque, hermanos, no podemos vivir una doble vida, ¿sí? No podemos declarar al Señor como nuestro mayor tesoro o rey cuando realmente nuestros hechos hablan lo contrario. Y algunas personas dicen que Jesús era solo un hombre, algunos dicen que Él era solo una buena persona, algunos dicen que era simplemente un profeta o un buen maestro. Pero si tú eliges cualquiera de estas respuestas, no tienes que estar conmocionado, ¿cierto? O sea, no tienes que ser perturbado en lo más mínimo. Si tú dices que era una buena persona, era un buen maestro, lo que piensas de Jesús va a afectar tu vida. Escúchame muy bien, lo que tú piensas de Jesús va a empezar a afectar tu vida. ¿Y a dónde vamos después de morir? Entonces, ninguna de estas cosas se vería afectada si alguna de esas ideas fuera cierta. Que Jesús era solo un hombre, era una buena persona, o era un profeta o un maestro. No, Jesús no fue nada de eso. Jesús es un rey. Y seguirá siendo un rey por siempre. Entonces, mientras los judíos pudieran pensar que en Jesús como quisieran, no tenían razón para ser perturbados. Y no hay razón para preguntarse quién es Él, qué significa Él para mi vida, o cómo va a cambiar las cosas. Pero Jesús viene
a nosotros y nos dice, yo soy el rey. Y todo va a cambiar. Nuestras vidas cambian. Tú debes entregarle tu vida a Él. Debes someterte a su gobierno sobre ti. Debes hacer lo que Él dice. Y debes aceptar su control. Amén. La puerta de la salvación gira sobre dos bisagras: la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección. Las dos bisagras de esa puerta a la salvación. Para que tú entres a la salvación hay dos bisagras. Una es la muerte de Cristo por tus pecados y por mis pecados. Y la otra bisagra es la resurrección. Y la puerta es Jesús. La puerta es Jesús como rey. Y las cosas son como son. Él es rey. Que nosotros nos pretendemos ser reyes de nosotros mismos y dueños de nuestras vidas es otra cosa diferente, pero el rey es Cristo. Él es el Señor soberano del universo. Él te ha hecho, Él ha dado su vida para salvarte. Y habrá un momento en el que Él venga a ti y te lo deje claro. Yo soy el rey, Cristo es el rey. En una ocasión le preguntaron a Corrie ten Boom. Ella es una activista, escritora neerlandesa. A ella le preguntaron en una ocasión, y bueno, ella se hizo célebre por haber dado refugio a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y a esta mujer le preguntaron una vez que si era difícil para ella mantenerse en humildad a pesar de toda la atención que ella recibía constantemente por haber hecho todo lo que hizo. Y ella respondió que cuando Jesús cabalgó, o sea, ella mencionó esos versículos y respondió y dijo: cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén el domingo de Ramos sobre el lomo de un pollino, y todo el mundo comenzó a tirar sus mantos y las ramas de palma en el camino y a cantar las alabanzas, ¿tú crees que en algún momento entró en la cabeza del pollino la idea de que alguna de esas cosas eran para él? ¿Para el pollino? O sea, ¿tú te imaginas el pollino diciendo: no hay un pollino como yo? ¿Cierto? No hay un pollino en este mundo como yo, mire cómo me reciben. No. Y ella termina diciendo: si yo pudiera ser el pollino sobre el que Cristo cabalgue en este mundo, yo le daría a Él toda la alabanza y toda la gloria. Y concluía, cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, no somos más que burros en el que Cristo cabalgue. Y esa misma mujer, más adelante, muchos años más adelante, ella sacó una frase y decía: si miras al mundo, te angustias. Si miras dentro de ti, te deprimes. Pero si miras a Cristo, vas a encontrar descanso. Y eso es lo que significa. Ese es nuestro rey. Ese es el rey que tú alabas, que tú buscas, que tú confiesas que es tu Señor y tu Salvador. Él es el Rey soberano del universo. Él te ha hecho. Él ha dado su vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y habrá un momento en el que Él venga a ti y te lo deje claro: yo soy el Rey. Cuando esto suceda, tú tienes que tomar alguna de estas dos opciones. O lo aceptas como rey, o sigues tú siendo el rey de tu vida. O sea, lo rechazas. Y esta fue la lección que se le presentó al pueblo de Jerusalén, y es la lección que se nos presenta a cada uno de nosotros hoy.
Si ya has recibido a Jesús como Rey, alábalo y sea agradecido con lo que Dios ha hecho en tu corazón y está haciendo en tu corazón, porque Dios está haciendo un proceso en tu corazón. Grita de alegría y cuéntaselos a los demás, lo que Cristo está haciendo. O sea, si tú ya lo estás alabando como Rey, pero si no lo has hecho, es ahora que tienes que doblar tus rodillas y confesarlo a Él como Rey. Yo quiero terminar leyendo Lucas 19 al 41. Después de que Jesús lo recibieron como un rey, Lucas, Mateo no lo hace, pero Lucas nos muestra qué pasó después de eso, y dice que Jesús, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró. O sea, Jesús se entristeció y lloró. Porque él sabía que ese pueblo que clamaba y gritaba Hosana y salve el Rey de los judíos, tenía el corazón más duro que una piedra. Jesús lo sabía. Y en el año 40 después de Cristo, vino el general Tito. Y la Biblia dice que este general tuvo por muchos años, ingresó en un día de Pascua como estos, donde estaba lleno de gente, y sitió toda la ciudad, no podían salir ni entrar personas. Y fueron días difíciles para este pueblo. Y unos años más tarde, en un mes de septiembre, hubo la peor orgía de violencia en esta ciudad. No hubo piedra sobre piedra que quedaran. 1 millón de judíos murieron por esa violencia de este general. Y eso era lo que Cristo estaba viendo en ese momento, cuando dice acá en Lucas que él lloró. Porque él sabía que esa gente que lo recibió como un rey, que solamente eran palabras de Hosana y salve rey, eran vanas, porque sus corazones estaban duros como un pedernal. Y lo que Cristo venía a hacer no era a salvarlos de un imperio romano, sino a salvarlos de una religiosidad que habían en sus corazones. Y eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros. A no tener vidas religiosas vacías, que solamente mostramos una faceta los domingos y que el resto de la semana somos otros. Eso es lo que Cristo vino a cambiar. Amén. Debemos entregar nuestras vidas a Cristo. La puerta a la salvación gira, como decía anteriormente, sobre 2 bisagras, recuerden: la muerte y la resurrección.